el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. El Evangelio de este día parece responder a una inquietud de los primeros cristianos y también de nosotros. Ahora que Jesús no es solamente visible con nosotros, ¿quién nos reúne ahora que Jesucristo no se puede ver? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos defiende? ¿Nos hemos hecho estas preguntas? Cuando San Juan escribe su Evangelio e inserta en él esta magnífica alegórica del buen pastor, Jesucristo vino al mundo para transmitirnos un mensaje. Dios es amor. Dios ama a cada hombre personalmente. Como buen conocedor de cada uno de los seres humanos, utilizó diversos caminos, utilizó diversas formas para que nosotros entendiésemos esa verdad que él transmitía, su palabra, su ejemplo, sus parábolas, sus comparaciones. El Evangelio de hoy nos presenta una bella imagen de este amor, la figura de un buen pastor. Mis queridos hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para poder recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Mis queridos hermanos, el relato de San Juan es sumamente oportuno porque la situación de su época se repetirá muchas veces en la historia y se puede repetir hoy en nuestra realidad. ¿Quién es el auténtico pastor que guía a la comunidad cristiana? La respuesta es una sola, mis queridos hermanos. Cristo es el único pastor de la comunidad cristiana. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús. La palabra buen, más que indicar una cualidad moral, significa aquí, yo soy el auténtico pastor, el único, el verdadero. Con esto el Evangelio no pretende eliminar toda autoridad en la iglesia, pero dirige nuestra mirada al fundamento y centro de la comunidad, que es Jesucristo. Aceptar la resurrección de Jesús es aceptarlo como quien guía a la comunidad. A menudo sucede que tenemos diferencias en opiniones con algunos sacerdotes u obispos. Y estas diferencias influyen demasiado sobre nuestra vida de fe.
Por eso el evangelio de hoy es muy oportuno, mis queridos hermanos. Es cierto que también el sacerdote y el obispo, lo mismo que el papa, están bajo el mismo cayado del único pastor. Y la fe cristiana es afirmación de Jesucristo como nuestro único Señor. Pero también es cierto, mis queridos hermanos, que Jesús no nos habla desde las nubes o desde un trono celestial, sino que hoy nos está hablando, nos está transmitiendo su palabra y nos llega a través de sus testigos. Y su oficio de pastor lo ejerce a través de otros hombres, a quienes nosotros llamamos pastores. ¿Por qué? Porque participan del oficio pastoral de Jesucristo. Bien nos dice San Pablo, Dios constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas o maestros, pero todos ellos están al servicio del bien de la comunidad. Si Jesús es el buen pastor, significa que también hay falsos pastores. El texto de San Juan nos señala las características del buen pastor, para que la comunidad sepa reconocerlo y al reconocerlo encontrarse con Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas características, mis queridos hermanos? Primera característica, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El Padre me ama porque doy mi vida. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. El asalariado, en cambio, el que no es pastor y al que no le pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. En la antigüedad, como sucede hoy en muchos países subdesarrollados, y el nuestro no escapa de ello, mis queridos hermanos, la vida del pastor era sumamente dura y arriesgada. Su cayado no era un signo tan pacífico como lo sugiere nuestra imaginación, sino que era el arma que iba permanentemente unido para defender a sus ovejas, tanto de las bestias carnívoras como de los ladrones y asaltantes. El auténtico pastor lleva siempre consigo su cayado. Nos dice Jesús, para pelear hasta perder la vida con tal de salvar a su rebaño. Por su parte, el profeta Ezequiel describe a los falsos pastores, que no han fortalecido a las ovejas más débiles, ni cuidado de la enferma, ni curado a la herida, ni buscando a la descarriada, sino que las han dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado y han caído en manos de los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por las colinas y nadie se ocupa de buscarlas. Nos hace falta mucha parte de entendimiento para saber, mis queridos hermanos, que no hace falta mucha fantasía para descubrir en esta descripción dos tipos de autoridad que suelen regir los destinos de una comunidad. Esa autoridad en donde se impone, en donde no le interesa qué le pasa al hermano. Esa autoridad que lo único que persigue es ordenar. Hay otra autoridad que es el servicio fraterno, que es el que deberíamos de ejercer. El pastor, como todo auténtico líder, se juega la vida por los suyos. Habla por el que no puede hablar. Defiende al injustamente acusado, denuncia al opresor y cada día pone a precio su cabeza por salvar la cabeza de los otros. Puro oficio, ¿verdad, mis hermanos? Nos exigen valentía, entrega incondicional y amor entrañable a la comunidad.
Y no pensemos que en este oficio solamente corresponde a los sacerdotes y a los obispos. Si bien ellos han ejercido con fidelidad especial esta profesión o esta vocación, si nos percatamos, veremos que cada uno de nosotros siempre tiene a su lado a alguien más débil, indefenso o necesitado. Pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, un amigo, un vecino, un grupo de alumnos, compañeros de trabajo, en el círculo donde nosotros nos desempeñamos, mis queridos hermanos. Hay alguien necesitado, hay alguien que necesita de nosotros. Donde hay un hombre o una mujer que se compromete por sus hermanos, ahí está el buen pastor. Creer, por lo tanto, en la resurrección de Jesús es aceptar este papel arriesgado de cuidar a los demás. ¿Cómo podrá creer el mundo en la resurrección si pasamos de largo ante un paralítico que nos tiende su mano, si callamos ante el hermano calumniado, si apoyamos con el silencio la injusticia del más fuerte? La historia nos muestra algo digno de tenerse en cuenta, mis queridos hermanos. El pueblo no se fija en el título de una persona para seguirlo. Se fija en su actitud de entrega y en su desinterés. Ni siquiera piensa en su religión, porque no hay mayor testimonio divino que el que la entrega de su propia vida por los demás. Cuando pensamos en este evangelio, mis queridos hermanos, muchas veces creemos que solo se refiere a gestos heroicos propios de los grandes personajes. No, mis hermanos, es un error pensar de esa manera. Si hacemos ahora un breve examen de conciencia, descubriremos dentro de nosotros un pastor opresor que se aprovecha del más débil y que en el momento crítico esconde su cobardía bajo un cúmulo de excusas. Pensemos seriamente. ¿No hemos abandonado a más de un amigo justo en el momento en que más necesitaba de nosotros? ¿No nos hemos aprovechado de una oportunidad de ver al otro con inferioridad de condiciones para sacar ventaja de su debilidad? Como muchas veces lo hemos dicho, mis queridos hermanos, es hacer leña del árbol caído. Jesús es claro en su afirmación. Él está ahí donde alguien da la vida por el otro. Él recobró su vida. Él nos dice, Él recobró la vida, es decir, resucitó, porque antes la entregó. Porque ¿cuál fue el mandato del Padre? Que se hiciera eso. Nadie hubiera creído en Cristo Jesús y Él hubiera salido cobardemente huyendo, así como lo hicieron los apóstoles en la noche de Getsemaní. Por eso Jesús le exigió a Pedro como condición para ejercer su oficio pastoral una triple afirmación de fe, y como le anticipó Jesús, terminaría en el martirio. Segunda característica, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué significa esto de que el auténtico pastor conoce a sus ovejas? En el Evangelio de San Juan, conocer a alguien es mucho más que saber que fulano, sutano, mengano, con nombre exacto, apellido exacto. No es solo eso. San Juan nos habla de un conocimiento interpersonal, surgido del diálogo o con el encuentro con otro, no con el compartir su dolor, su drama. Es el conocimiento en que implica una comunidad de vida. Así lo describe el profeta Ezequiel. Yo mismo cuidaré
y velaré por mi rebaño. Lo buscaré por los lugares por donde anda disperso en los días de tormenta. Lo apacentaré en buenos pastos y lo llevaré a descansar. Y haré en él una alianza de paz. Yo estoy con ellos y ellos son mi pueblo. El auténtico pastor no se queda encerrado en su oficina o en su casa, ni recibe a los suyos después de largas antesalas. Sale de sí mismo, trata de mirar con ojos distintos, de descubrir qué anda mal y qué se puede mejorar o cambiar. No espera ser llamado, acude donde alguien lo necesita. Por eso conoce a los suyos, porque vive y comparte su situación, su necesidad, su miseria, su enfermedad, su ignorancia o su debilidad. Tampoco se siente distinto, ni busca motivos de distinción o privilegios. Se siente parte del pueblo y miembro activo de la comunidad. Acorta las distancias, dialoga con el pueblo con simplicidad y sin aires de superioridad. Bien lo dice el Señor: yo estoy con ellos y ellos son mi pueblo. Por todo esto, el rebaño reconoce pronto al auténtico pastor, porque lo ve con él, actuando, trabajando, pensando, tomando iniciativas o escuchando con comprensión. De todo ello, mis queridos hermanos, surge un nuevo concepto de comunidad cristiana. Se trata de un grupo íntegro y sobre todo integrado por cada uno de los hermanos, donde se respeta la personalidad de todos y donde todos trabajan por el mismo objetivo. No es una sociedad anónima, ni una multinacional bancaria, es un grupo que conoce en ese diario compartir las mismas inquietudes con absoluto desinterés lucrativo. Si tomáramos este evangelio en serio, mis queridos hermanos, descubriríamos que podemos estar a 1000 millas de su esencia. ¿Cuánta distancia entre sacerdotes y laicos? ¿Cuánto secreto y misterio de los asuntos eclesiásticos? ¿Cuánto protocolo inútil? Deberíamos de estar compenetrados en estas pocas líneas de San Juan para afrontar una profunda reforma de nuestra comunidad, para que desaparezca el frío anonimato, para que cada uno pueda ocupar un lugar. Tercera característica: tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El auténtico pastor no se cierra en su comodidad, en su corralito amurallado. No piensa solamente en los de adentro. Tiene en cambio un corazón amplio, abierto, pluralista. No se siente dueño de sus ovejas, sino el servidor de todos aquellos hombres que buscan la verdad. Jesús distingue entre el redil y rebaño. El rebaño es la comunidad universal de los hombres que están invitados a vivir en el evangelio. El redil es la pequeña comunidad local integrada por un limitado número de personas. El evangelio nos sacude de cierto nacionalismo cristiano que podríamos considerar a Cristo como a nuestra propiedad privada, como si lo hubiera contratado para uso personal y exclusivo. Jesús, en cambio, no se cierra a los de afuera, ni les cierra las puertas. No es un fanático que busca enemigos para liquidarlos, ni el individualista que solo piensa en su pequeño grupo. A menudo nosotros hemos olvidado esta característica, mis queridos hermanos. Esta tercera característica del buen pastor, y por tanto la comunidad cristiana también. ¿Con qué frecuencia cada uno solo piensa en su parroquia, en su diócesis, en su congregación religiosa, en su país? ¿Y los demás qué? Los demás están afuera, son extranjeros.
Así, frente a los no cristianos, o incluso frente a cristianos de otras localidades, asumimos una postura rígida, tiesa, como que si fuésemos los únicos poseedores de la verdad, más dispuestos a echar reproches o condenar a pensar al menos un momento que todos ellos oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, dice el Señor. Creer en Cristo resucitado es aceptar este espíritu amplio, que no puede ser encerrado en las fronteras de una nación, de una cultura, de una raza. El hombre nuevo de la Pascua está allí, donde alguien deja de considerar a su hermano como un extranjero. Tampoco Jesús habla de la conquista de los de afuera, ni menos de imponer su evangelio por la violencia. No, mis hermanos. Si habla de los que oirán su voz, esa voz que arroja luz en la vida, que insinúa esperanza, que tiende la mano y que perdona. Pero volviendo a un característico pasaje de San Pablo, ¿cómo oirán esa voz si no es anunciada? A veces existe en nuestras comunidades cierto silencio que llama poderosamente la atención, como que si en este siglo los cristianos no tuviéramos nada que decirle a la humanidad, como que si se hubiera agotado nuestra fuente de vida o nuestro testimonio evangelizador. Pero alguien de nosotros podrá decir, ¿cómo anunciaremos la voz de Cristo si nosotros mismos la desconocemos o no estamos suficientemente convencidos? Entonces, bien está que nos reunimos todas las semanas para escuchar la voz de Cristo Jesús, para interiorizarla en la vida y para ser capaces como Pedro, el mismo que había negado al Maestro y permanecido en la incredulidad, de proclamar públicamente que algo nuevo sucede por el mundo. Seguramente que el Evangelio de hoy nos deja sorprendidos y en profundo silencio. No basta decir, Cristo ha resucitado. Hoy nos estamos preguntando, ¿es el Cristo con quien decimos creer el mismo Cristo, buen pastor, que hoy nos ha hablado y que confiamos que Él nos conoce? Jesucristo, buen pastor, ama a cada una de sus ovejas. Me ama a mí, un rebelde, perezoso de las cosas cristianas, ansioso de libertad, pero también quiere que yo ame a sus ovejas, que ame a mi prójimo. Cristo, buen pastor, quiere que también yo sea un buen pastor. Esto significa que debo cuidar de las ovejas que hay a mi alrededor. ¿Cuántos detalles de caridad puedo tener con estas ovejas que me rodean? Una palabra de aliento, un buen ejemplo, una atención y un saberles escuchar. Basta tener los ojos un poco abiertos, mis hermanos, y las ocasiones para alegrar a los demás saltan a la vista. El buen pastor da la vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. En el nombre de Jesús. Amén.